Sergio Abrevaya es el titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y, como ustedes saben, es uno de los que está en la partida de la interna de UNEN, el espacio que va a hacer el lanzamiento en las próximas horas respecto a esa gran interna que pergenian para la Ciudad de Buenos Aires para elegir efectivamente a su jefe de gobierno. Después de muchas especulaciones en oposición al PRO y con la intención de capitalizar efectivamente el descontento con ambas gestiones, la del gobierno nacional y naturalmente la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está Martín Lustó, allí está efectivamente en esa interna Roy Cortina, allí brega por un lugar Alfonso Prat-Gay y quizás se anoten más. Sergio Abrevaya, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, gracias. Bueno, la expectativa supongo que es la de reeditar el fenómeno 2013 y en una gran interna potenciar al candidato del espacio y que sea la verdadera oposición a los oficialismos, ¿no? Bueno, sí, en realidad hoy además es el festejo de un año de aquella primaria en la que le ganamos incluso al PRO, recordarás, en el total de votos, y además se decía que no íbamos a durar, que íbamos a terminar peleados inmediatamente después de la elección, y lejos de eso terminó UNEN de Ciudad prohijando de alguna forma el Frente Amplio UNEN Nacional, ¿no? Es decir, mostrando que era este el camino, y hoy estamos en realidad festejando eso, los 8 partidos que conformamos el Frente UNEN, con además la invitación de los 3 restantes candidatos a presidente, porque son 5 los precandidatos. Y en esa idea, digamos, de aquella interna también está la de volver a repetir el año que viene desde UNEN, con nuestro frente por primera vez compitiendo por las elecciones de la ciudad, ¿no? Correcto. Cuando dijo son 5, ¿quién falta? ¿Fernando Sánchez? No, perdóname, 5 nacionales. Ah, Digo, están presentes también los nacionales. Los de la ciudad, por ahora somos 4, pero te insisto en esto, el formato no es de lanzamiento de candidatos hoy, es de los 8 partidos, los oradores son 1 por partido, festejando aquella interna y lanzando la que viene, en el sentido de que UNEN estará todo junto, compitiendo contra el PRO y contra el kirchnerismo, con sus propios colores, ¿no? Por supuesto, deriva, como vos bien decías, de una primaria que será el año que viene, que todavía no tiene fecha, porque el gobierno de la ciudad está acercándose al vencimiento de plazos de reglamentar la ley de la primaria, pero todavía no lo ha hecho. Además, están invitados, más allá de que en la ciudad tenemos 2 precandidatos a presidente, que son Carrió y Pino Solanas, Wiener, Cobos y Sanz, que van a estar presentes también, ¿no? correcto. El 28 rige, o el 28 es la fecha tope de este mes para que el gobierno de la ciudad reglamente las primarias y allí se termine con una interrogante que supongo que usted tendrá opinión formada al respecto. Es decir, si la ciudad debe votar en conjunto con la elección nacional o de manera desdoblada, como lo ha venido haciendo hasta aquí. ¿Qué pediría usted en ese sentido? Yo creo que tiene que volver a ser desdoblada. Nos afecte o no, me parece que es lo correcto para la ciudad. La ciudad, para poder incorporar a la agenda de elección de jefe de gobierno temas de la ciudad, porque viste que la ciudad es muy nacional cuando vota, ¿no? Es muy de agenda de lo que sucede en el país, pero para poder incorporarlo hace 15 años, cuando votó por primera vez, más de 15 años, su jefe de gobierno, lo hizo separando la elección de la nación. Y me parece que esto tiene que continuar y que además hay que cumplir la ley que lo dice así, porque una ley de la Ciudad de Buenos Aires separa obligatoriamente las elecciones, solo reformándola podría cambiarse esa circunstancia. Me parece además que va a ser bueno que la primaria de jefe de gobierno también esté separada, porque te da esta posibilidad de que seamos varios candidatos los que compitamos en la ciudad, más allá de cómo después eso se alinee nacionalmente, ¿no? Porque cada candidato después tiene distintos candidatos nacionales o al revés. Ahora, si los juntás, obligás a cerrar digamos, las posibilidades de los candidatos de la ciudad con las posibilidades del candidato nacional y se fuma la agenda de la ciudad. Ya no se vota si harías bien las cosas acá o no, sino que se está votando el debate nacional. Claro, los obliga a tener una alianza estratégica con alguno de los candidatos a presidente, digamos. Exactamente, y la agenda nacional subsume cualquier otra, ¿no? Entonces el tema será solamente la inflación, que son temas importantes, pero que en la ciudad, cuando las elecciones de jefe de gobierno se mezclan con el tema vivienda, educación, transporte, ¿no? Que es tan importante en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que la única manera de tener esa elección con una agenda pura es separada. ¿Qué es lo mejor que le reconoce a la gestión de Macri en ese sentido y qué es lo peor? Bueno, la obra evidentemente ha sido lo mejor, incluso de leyes que se votaron antes de que Macri asuma, como la del Maldonado.
me parece que la obra ha sido el fuerte, en una era, esto hay que decirlo, con un presupuesto muchísimo mayor de lo que tuvieron las administraciones anteriores, proporcionalmente, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo peor? Yo creo que su visión más de corto plazo, ¿no? Hay una obra emblemática que yo incluso voté cuando era legislador, que es la del Metrobús, que estamos todos de acuerdo, ¿sí? Esto es una obra que ha causado sensación favorable en la población y estamos todos de acuerdo. Pero también es una muestra, como contraste, del otro lado, de que dentro de 5 años o 10 años vamos a estar reclamando el lío que sigue habiendo en la ciudad, porque la ciudad sigue creciendo, sigue demandando fuerza laboral que se transporte y no va a alcanzar el transporte por arriba. Como las grandes ciudades del mundo, el transporte público se resuelve por abajo. Vos pensás que de 10 millones de viajes por día que existen en la ciudad, 9 son por arriba. Los podés aliviar con el Metrobús. Pero eso sigue creciendo, es inviable la ciudad. Tenés que construir subterráneo, un ritmo mucho mayor del que se está haciendo, porque el que se está haciendo en ya casi 9 años de gestión de Macri es similar o menor que el que tenía de la Rúa en casi 3 años y medio. Inauguró 3 estaciones de subte. Me refiero con eso que el corto plazo lo que no hace es resolver el largo plazo. Y te agrego 2 temas más. ¿Qué no resolvió en la misma tónica el cortoplacismo y sí lo resuelve una visión de mediano y largo plazo mientras gobernás la coyuntura? La vivienda y la educación. La vivienda es un tema tremendo en la ciudad de Buenos Aires. Alquila al 30%, además no tiene cómo. Sigue el crédito bancario sigue siendo solo para el que tiene plata, no para el que no tiene casa. Es más que hipotecario, pero es un crédito personal. Y sigue siendo un problema de educación que, por más que la de la ciudad de Buenos Aires es mejor que la de otras provincias, tiene un atraso gigantesco. Es decir, uno podría decir perfectamente que mi mamá se educó con el mismo modelo educativo que hoy tiene la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela media por lo menos. Entonces, estas son las agendas de un mediano y largo plazo, y no es la agenda del corto plazo o lo coyuntural que sí ha caracterizado al gobierno de Macri, ¿no? En términos de vivienda, ¿usted haría programas más parecidos al Procrear, digamos, donde finalmente el Estado sea el actor de financiación, pero no el constructor, y al mismo tiempo no entregue llave en mano la vivienda? ¿O actuaría como el tradicional esquema de los institutos provinciales de las viviendas o el Instituto de la Vivienda de la ciudad, sin ir más lejos, donde todo corre por cuenta del Estado y finalmente llave en mano entrega al vecino que finalmente no está pudiendo acceder al crédito o comprar? Mira, me parece que la mejor manera es segmentar, ¿no? Y esta es la propuesta. Hay un segmento que requiere construcción, es vivienda social, es lo que te frena el único crecimiento poblacional que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que fue asentamientos y villas. Urbanizar es una solución que se ha tenido para una lamentable situación, porque no se previó hacer vivienda. Esto que te decía, lo que no haces hoy, mañana no lo tenés que hacer hoy lo que querés tener mañana, no hiciste vivienda, pero es un sector. Hay otro sector, que es el de jóvenes y media baja, que alquila y que no puede comprar, y que alquilar le destroza el ingreso, ¿no? Dice Salvia, el titular del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que no se puede calcular más pobreza sin vivienda, porque si vos cobrás 5.000 o 6.000 pesos, pero tenés que pagar 3.000 o 4.000 en el caso que no tengas garantía para alquilar, estás debajo de la línea de la pobreza. Entonces, otro segmento es la posibilidad de garantizarle desde el Banco Ciudad, una ley de mi autoría, que espero que termine de poner en funcionamiento, garantizar desde el Banco Ciudad los alquileres, como lo hacen algunos privados, pero más barato. El tercer segmento es el que, además de alquilar, que la ley de alquileres lo prevé, esta que te cuento de garantía bancaria, además de alquilar, pueda comprar esto que vos decías. Te cuento un dato: el 20% del stock de vivienda en la ciudad de Buenos Aires está desocupado. Eso quiere decir que si vos aflojases los requisitos desde los bancos oficiales para dar créditos, tendrías una cantidad de compradores que no comprarían para especular, sino que comprarían para vivir. Entonces tenés que dar créditos, y acá hay que cambiar la lógica, por eso te decía, es un segmento distinto. En el sector trabajador tenés que dar créditos a 40 años, tenés que dar créditos donde no mires tanto cuánto gana o por cuánto tiempo lo va a ganar, sino simplemente la hipoteca, es decir, un crédito puramente hipotecario, y no que previamente te hagan un análisis de cuánto cobras hoy y hasta cuándo lo vas a cobrar para dar tu crédito, porque así la persona que menos gana jamás va a tener. Un grupo familiar que alquila podría pagar un crédito con ese valor alquiler, pero no puede porque no lo deja el banco. Entonces, son 3 grupos de medidas distintas, ¿no? Hay dentro de este último grupo, que es los bancos, hay también una posibilidad interesante que en el Consejo Económico, vos recordarás que presido, se ha estado trabajando, que
que es la posibilidad de que los gremios que tienen espalda financiera puedan fondear y garantizar créditos de sus asociados, de sus afiliados, para la compra. Y ahí ya te da casi 4 maneras de cambiar la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Abrevalle, es interesante lo que usted dice. Usted refleja que 1 de cada 5 propiedades, viviendas, departamentos de la ciudad hoy está deshabitada. 1 de cada 5. Es tremendo el tema, sí. Por supuesto tenés en ese número algunos casos como Puerto Madero que han sido de especulación absoluta, pero tenés también muchas compras que han ido, como se decía antiguamente, a garantizar la plata en los ladrillos, y entonces no están, digamos, funcionando como vivienda. Esa persona por ahí lo alquila, o por ahí lo da a un familiar, ¿no? Uno le pasa, a mí me ha pasado pensando en sus hijos, que tendrán el día de mañana donde vivir, pero en general esa persona, si lo tiene que alquilar afuera y no tiene excelentes garantías, ni siquiera lo alquila. Este dato que te cuento, del 20%, es un dato del censo del 2010, que actualizado sigue, te diría, empeorando. Esto significa que fue una encuesta hogar por hogar y te muestra que las viviendas estaban desocupadas. Con lo cual, digamos, el problema particularmente se circunscribe a una cuestión de estabilidad macroeconómica y financiamiento. Es decir, si aquel, en lugar de ahorrar efectivamente en el colchón a través del dólar, ir al banco a un plazo fijo, buscar algún instrumento financiero para cobijarse de la inflación, bonos, acciones, etcétera, lo que hace es, conservadoramente y al viejo estilo, invertir en ladrillo, comprar los departamentos y luego, frente a la no obtención de garantías válidas, no alquilarlo, dejarlo como argumento de decir cuando el mercado mejore lo vendo y le hago una ventaja, lo que tenemos es una ciudad donde pocos tienen muchos departamentos y donde muchos no pueden acceder a la vivienda. Así es ese nivel de injusticia, y te agregaría que mientras tanto grupos familiares pagan una fortuna de alquiler que podrías entrar perfectamente, valer para un crédito bien dado, como te decía, hipotecario real, digamos que solo la hipoteca sea lo que se garantiza el banco, y adquiriendo a lo largo de los años, como fue en la Argentina en otra época, ¿no? Adquiriendo su vivienda. Eso cambiaría totalmente el mercado, y como vos bien decías, en todo caso se volcará al plazo fijo, o aquel que quiere comprar para sus hijos, en todo caso lo hará para ellos y ayuda a que los hijos se queden en la ciudad, pero nada más, digamos, o sería menor la especulación. Yo creo que ese cambio se puede hacer, sobre todo empujándolo desde la banca oficial, ¿no? Porque esto que te digo, los tres, no solo el ciudad, el provincia y el nación tienen la misma lógica. No te dan el crédito para comprar si vos no ganas bien. Es decir, un tipo como yo puede sacarlo, pero probablemente otras personas que ganan mucho menos no lo van a poder sacar, porque además no prueban no solo el monto de lo que gana, sino que tiene que darle la sensación al banco de que lo va a ganar por mucho tiempo. Y eso es una locura. Es decir, eso no es un crédito hipotecario, eso es un crédito personal, es un crédito al que tiene plata. Solo saca al que tiene plata un crédito hipotecario. Es un disparate. Bueno, una máxima decía, al banco va el que tiene plata, nunca el que no tiene, no llega. Tal cual. Abrevalle, sí. en este sentido, digamos, ya no de la ciudad, pero algunas definiciones, y ayúdeme con la brevedad. Michetti dijo que Carrió tiene espacio dentro del PRO. ¿Lo ve viable o no? Porque Carrió es la que insiste de convertirse en una especie de gran armadora de una interna que incluya a Macri, y además que se preserve inclusive ella misma de ser candidata en ese espacio y ser una especie de jefe de campaña. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades y demás. ¿Eso es viable o no? Yo creo que no. Creo que Carrió juega un poco con eso, probablemente con mensajes a un electorado del PRO, pero me parece que hoy por lo menos no es viable. En la ciudad estoy seguro que no es viable ni hoy ni el día de la elección, porque el oficialismo es el PRO, así que es difícil de combinar esa agenda. Pero en el caso nacional lo veo difícil. Creo que hay lugar para una fuerza de centroizquierda, y que esa fuerza de centroizquierda democrática tiene que definitivamente armar su programa único, y veo difícil armarlo con el PRO. No es que el PRO no sea una fuerza respetable, pero son distintas agendas y distintos programas, ¿no? Usted al PRO lo ve en la derecha, digamos. Lo veo más hacia ahí, lo veo más en una lógica, incluso en algunos aspectos parecido al gobierno nacional, ¿no? En el tema pauta publicitaria, la lógica de cómo difundir, o el cortoplacismo en el sentido de obras, ¿no? Cuando explota la cosa la hago,
y el mediano y el largo plazo como lo de vivienda no aparece. Tiene otro estilo, podrá ser más amigable, tiene alguna gente más interesante, no es que ni remotamente Macri y Cristina, por supuesto, quiero aclararlo, pero me refiero a que no tiene la impronta que sí tiene UNEN, que es una impronta más democrática y más preocupado por estos temas que estoy planteando. Te incluye uno más, que es el de la educación y esa reforma necesaria, porque está todo realmente atrasado. Entonces, en ese menú de temas, me parece que le da más importancia a UNEN y que el PRO no. Entonces veo difícil, y además lo veo difícil tan rápido, ¿no? Porque cada uno viene de lugares distintos. Correcto. Abrevaya, en términos de educación, ¿comparte la idea de tomar exámenes a los propios docentes para mejorar la idea de al menos saber dónde estamos parados en términos de instrucción y de capacitación en los mismos? Voy por mucho más. La transformación del sistema educativo primero pasa por empoderar a las escuelas. La evaluación es de la institución y de los docentes en la institución. Empoderar, digo, porque cuando un maestro no va a trabajar, el directivo le va a poder decir no va, o cuando baja el nivel, el directivo le va a poder decir no va. Hoy es tan lejana la evaluación permanente, diaria, no solo la que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo, sino la que va mirando cómo imparte clases o si va a clases. Es tan lejana la decisión sobre si sigue o no sigue en el cargo, que la verdad es que no termina pasando nada. Entonces, esto es un cambio no solo de evaluación, sino también de estructura. Y te agrego un par de cosas más. Y hay que cambiar el sistema pedagógico. Es un atraso absoluto. Cree que el conocimiento se le da a un chico. Es decir, hoy hay un chico de 15 años, como hace 100 años, el maestro, en una pretensión del sistema, no el maestro, le enseña y le pone en la cabeza los conocimientos, como antiguamente se creía, a mano del iluminismo. No va más, hoy se co-construye el conocimiento. Hay 5 premios Nobel que dicen cosas distintas al profesor. El profesor lidera la búsqueda del conocimiento, que se co-construye, y esa interacción permite un aprendizaje de una lógica totalmente diferente. Y además, el futuro es de una escuela digital, ¿no? La escuela digital es una escuela que se comunica en un lenguaje que no tiene que perder los valores de la gramática ni de la lengua española, pero que en definitiva es el de Facebook y el de Twitter en términos de lógica. Si no nos damos cuenta de eso, no nos vamos a poder comunicar con los chicos que hoy van a la escuela. Es decir, la escuela tiene que hacer un profundo cambio, que no es solo la evaluación docente, sino es pedagógico de cómo y qué se enseña. Y no van más los pupitres delante de un pizarrón, porque eso no dice absolutamente nada a un chico que hoy aprende con Google, con la realidad de lo visual en un mundo moderno mucho más veloz. Entonces, el cambio es profundo. Y te hago un último cambio. No hay inclusión sin calidad, volviendo al inicio. La idea que tuvimos de que el chico que entra a la escuela y hay que pasarlo de año porque así está incluido es un disparate. Al chico lo tenés que enseñar y si no pasa, no pasa, y le tenés que enseñar más y ayudarlo a que pueda pasar aprendiendo, porque después va al mercado laboral universitario y no pasa en el juego de la boca. Abrevaya, la última pregunta que quería hacerle es si finalmente en el contexto del Consejo Económico y Social que usted preside, lo que está notando es una merma en el empleo, despidos, suspensiones, una preocupación creciente en la ciudad también respecto a esta cuestión acuciante a nivel país. Bueno, el Consejo todavía no produjo su informe final de este año, pero evidentemente es así, ¿no? Hay una caída en el sector, en la ciudad, en el trabajo, hay un pequeño repunte en el sector de turismo, pero todavía no está mensurado. Y la preocupación es enorme en relación a la pérdida de empleo, ¿no? Que era previsible, lamentablemente. Se está notando en el sector más afectado, que en la ciudad todavía no llega de esa manera, que es el automotriz, pero me parece que esto va increciendo. Todavía no logramos datos concretos de este año. Con lo cual, digamos, hay suspensiones, algunos problemas en empleo, no grandes despidos. En la ciudad todavía no. Bien. Lo que estamos viendo igual en el resto del país es que el sector automotriz está sufriendo esa situación, ¿no? Abrevaya, le mando un saludo. Gracias por este rato, muy gentil y hasta la próxima. Muchas gracias a vos. Buen día. Sergio Abrevaya, el titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los que está en la línea de partida para la sucesión de Macri dentro del espacio UNEN. También está Pratgay, también se anotó Martín Lustó, también aparece allí Roy Cortina, solo en tren de algunos de los que han demostrado interés para ser de la partida el año próximo en la interna, a propósito de alzarse con la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad, a un año de aquella paso que dio en la ciudad origen a esta idea de una conformación de UNEN a nivel país, como ya había ocurrido aquí en el distrito de la capital.